me permito, más allá de que algunos magistrados puedan tener una opinión distinta al respecto, esta es una cuestión que muchas veces se debate en materia de competencia y que, siendo obviamente miembro del Ministerio Público Fiscal y siendo una de las grandes temáticas por las cuales se nos consulta en vista, me parece importante recalcar. En lo que hace a la Justicia Federal de la Seguridad Social, y para no apartarme mucho del tema, la mera entidad, o sea, la sola existencia del Foro Especializado de la Seguridad Social justifica la competencia de todas aquellas causas cuya naturaleza jurídica, obviamente que se desprenda de la demanda, y que surja, obviamente, del derecho invocado, forme parte de lo que es el derecho de la seguridad social. Con lo cual, toda temática que sea o forme parte de la seguridad social debería entonces ser competencia de este foro especializado, más allá de que haya algunos casos en los cuales esto esté discutido, sin ir más lejos. Minutos antes de comenzar este Zoom, charlando con el doctor Walter Carnota, tuvimos unas diferencias en relación a si las cuestiones relativas a las prestaciones de PAMI forman parte de la competencia del Foro de la Seguridad Social o no. El doctor, con jurisprudencia que lo avalaba, entendía que no forma parte de la justicia de la seguridad social, por lo menos en esta estructura, en estas condiciones en las que nos encontramos hoy por hoy, caracterizado obviamente por un fuero desbordado y demás. Yo por mi parte, y en ese sentido toda la Fiscalía en sí, somos partidarios de que sí, de que cualquier cuestión de naturaleza seguridad social debe ser competencia de este fuero. Por algo es un fuero especializado, por algo fue creado. No tiene una lógica crear o establecer un fuero especializado en seguridad social y decir que no se es competente porque no está taxativamente en alguno de los 6 incisos del artículo 2 de la 24655. Eso me parece que ya no opera más, pero bueno, más allá de eso lo quería señalar. En suma, entonces, todas aquellas pretensiones deducidas que formen parte de este derecho de la seguridad social están en condiciones de plantearse y de tramitar ante esta justicia especializada. Repito, más allá de que existan ciertos aspectos que no son considerados de esta manera por parte de los magistrados, obviamente con el mayor de los respetos hacia los magistrados, pero en este sentido puede pasar, obviamente. No hay coincidencia entre los criterios que se dictaminan por parte de la Fiscalía y los criterios sentados en la jurisprudencia de los diversos juzgados. En ese sentido, me gustaría agregar también, y antes de pasar al siguiente punto, hay una realidad que ustedes la estarán vivenciando directa o indirectamente, por la cual esa ley de creación de la primera instancia de la seguridad social, que en su artículo 2 establece en 6 incisos cómo va a ser la competencia de esta primera instancia de la seguridad social, obviamente hoy por hoy es meramente enunciativa, cuando en nuestra realidad, en nuestro contexto, casi casi de manera frecuente, uno va descubriendo que el Estado comienza y otorga o garantiza otras prestaciones que no son necesariamente las que están contenidas en ese artículo 2 y sin embargo forman parte de la seguridad social. Y en ese sentido son temáticas que sí están siendo tratadas en este fuero y que puntualmente y con mayor énfasis se han detectado, ahora más adelante, mejor dicho, voy a hablar un poco más sobre este tema, que se han detectado en el foro de la seguridad social, sobre todo frente a la falta por parte del Estado de su cumplimiento, de su rol como órgano administrativo. Por mencionar algunas, la famosa AUH, el IFE, el Ingreso Familiar de Emergencia, son institutos que con el correr de los años posteriores a la 24655 se fueron agregando y que hoy por hoy los estamos viendo constantemente en los estrados de lo que es el Foro de la Seguridad Social. Este Foro de la Seguridad Social
se caracteriza, y acá me voy a remitir un poco, es un texto que también se los estoy mandando como material, me voy a remitir un poco a un texto, un artículo muy interesante del camarista, ex camarista, porque ya está jubilado, Herrero, el cual, haciendo énfasis en las particularidades, en las características de esta justicia de la seguridad social, habla de una justicia o jurisdicción protectoria. ¿Sí? ¿Qué dice un poco el doctor Herrero en este sentido? Él plantea, siguiendo otros autores anteriores que hacían referencia a esta jurisdicción protectoria, Herrero entiende o considera la justicia de la seguridad social como inserta en lo que es el modelo de jurisdicción. Acá cita varios autores, cada autor tiene su manera de explicar el tema. Habla de un modelo de jurisdicción que puede ser denominado protectora, de acompañamiento o proteccional. Esto, repito, depende del autor y la corriente que se siga. Pero lo propio, más allá del nombre, lo que de alguna forma caracteriza a esta justicia protectora, a esta justicia de la seguridad social, es que exige tutelas procesales diferenciadas o preferentes. Es decir, por las particularidades que tienen tanto la prestación, ¿sí? La prestación en sí, como el sujeto, ¿sí? Puntualmente, si se quiere, más allá de la generalización, no siempre es bueno generalizar, pero en este caso, teniendo en cuenta que el sujeto en materia de derecho previsional normalmente es una persona con escasos recursos, en situación de vulnerabilidad, con edad avanzada o cuestiones de salud, se entiende obviamente que pueda ser entonces contenido en esta idea de una tutela diferenciada o preferente en la medida en que las pretensiones y los derechos de estos sujetos puedan y deban ser considerados como sensibles. Es decir, estos derechos, estas pretensiones tienen esta característica propia que más allá de que después llegue a hablar un poco de cuál es el rol del Ministerio Público en materia de seguridad social, lo cierto que el rol del juez de la seguridad social, en el sentido de el típico director del proceso, siempre va a tener que tener en cuenta entonces que en la seguridad social se va a estar enmarcando, ¿sí?, su rol, su actividad, en esta jurisdicción de carácter protectora, o también como lo menciona o lo señala el doctor Carnota en un artículo que también les estoy mandando en el material, esta jurisdicción tuitiva, ¿sí?, es decir, propia de los derechos que se tutelan en el derecho de la seguridad social. Es decir, son derechos, pretensiones, necesidades urgentes que a su vez, dadas las características y las particularidades que tienen los sujetos, requieren un tratamiento especial. Siguiendo entonces con esto, en lo que refiere a derechos sociales en general y puntualmente, y lo que nos interesa a nosotros, de seguridad social en particular, se debe activar esta tutela reforzada, ¿no? Es decir, respecto de ustedes, letrados que litigan ante el Foro de la Seguridad Social, se debe buscar, se debe activar esta tutela reforzada que, de alguna forma, como ya vengo desarrollando, está dirigida a personas o grupos de personas que tienen derechos especialmente vulnerables o que por una u otra cuestión se encuentran en situaciones de desprotección o están menos favorecidos socialmente. Este criterio respecto de lo que es la tutela procesal reforzada también ha tenido la aprobación por parte de la Corte Suprema, que ha mencionado en este sentido que la tutela procesal reforzada tiene lugar en las pretensiones previsionales, fundamentalmente por este contenido alimentario que tienen estos derechos o créditos en los cuales se funda. Con lo que, en definitiva,
lo recalca también la Corte en algunos de sus fallos, lo que se exige entonces es una mayor eficiencia por parte de la magistratura, una mayor celeridad y obviamente una mayor protección. Digo por parte de la magistratura porque obviamente estamos tratando de insertar esta temática en lo que refiere a la feria extraordinaria, sin perjuicio de lo cual esta idea de eficiencia, celeridad y protección aplica también para ANSES, obviamente, y también aplica para nosotros, Ministerio Público, es decir, todos formamos parte de esta realidad de la seguridad social y todos debemos tener un compromiso para lograr la tutela de estos derechos. También se va a poner un poco en discusión, sobre todo en estos periodos de feria extraordinaria en relación al acceso a la justicia. Puntualmente, acá hago un paréntesis, algunos casos que he tenido o que han pasado por mi vista a través de la computadora y demás. Lo cierto es que he notado que hay una tendencia, no digo constante, pero que sí se ha repetido, por lo cual se cuestiona de manera reiterada la no habilitación de la feria extraordinaria en determinados supuestos. Sobre esto, obviamente, voy a hacer alguna referencia un poco más adelante. Lo cierto es que en relación a esto, sí me parece importante resaltar que las formas procesales sí son necesarias, obviamente, son indispensables para regularizar y encauzar el proceso, de forma, obviamente, que esto no termine siendo una anarquía en el sentido de una sucesión de actos sin que tengan ningún tipo de orden o dirección. Sin embargo, es decir, si bien obviamente se deben respetar las formas y se debe tener en cuenta el cumplimiento de los actos procesales, sin embargo, en lo que refiere a la seguridad social, se tiene que llevar adelante, y obviamente acá en relación a ustedes, litigantes, se debe llevar adelante, se tiene que exigir a la magistratura, y por qué no, en alguna medida, al Ministerio Público, en relación a cuál puede llegar a ser su misión y objeto, que después voy a comentar, se le tiene que exigir una ponderación de las normas rituales, de manera que esas normas rituales, ¿sí? O sea, con la finalidad de que se evite que esas normas rituales impliquen o deriven, en definitiva, en la frustración de ese derecho, ¿bien? A obtener por lo menos el conocimiento de sus pretensiones ante el jugador. ¿Qué quiere decir esto? Que en definitiva lo estrictamente procesal no puede llegar a terminar o culminar siendo un impedimento para que para que esa persona en situación de vulnerabilidad, que vengo hablando desde el comienzo prácticamente de la exposición, no pueda acceder, no tenga este acceso a la justicia, no pueda llegar al juez a decirle, señor juez, me está pasando esto, tengo este problema. Entonces, en ese sentido, el juez de la seguridad social, recalco lo del juez, pero repito, en alguna medida esto también va de la mano o incluye al Ministerio Público Fiscal y, en ese sentido, como cabeza de la Fiscalía, al fiscal. Lo cierto es que el juez de la seguridad social, con esta lógica y este principio de imparcialidad y de independencia, no puede perder de vista que está dirigiendo un proceso que se caracteriza por esto que recién les mencionaba, ¿no? Esta jurisdicción protectora que tiene ya de por sí una fuente supralegal, porque en definitiva todo esto que estamos desarrollando, ya lo mencioné hace unos minutos, está en la Constitución Nacional, está en los tratados internacionales, y en ese sentido tampoco puede perder de vista el juez, y repito, el Ministerio Público tampoco, puede perder de vista que se trata de una pretensión de naturaleza urgente, ¿sí? Y, volviendo a lo que dije en algún momento, la satisfacción de esa pretensión no solo tiene que ser plena, ¿sí? No solo tiene que ser plena, satisfacer completamente
a la persona, sino que también debe ser oportuna. ¿Sí? Es decir, acá también hay que tener en cuenta que debe ser llevada a cabo en tiempo y forma. En definitiva, esta jurisdicción protectora se proyecta o se lleva adelante entre sujetos que están en situaciones especiales o particulares, respecto de las cuales el ordenamiento jurídico impone una tutela especial. Y esto es, en definitiva, por lo que se está bregando, es decir, un reconocimiento de la situación de vulnerabilidad de todos aquellos que, directa o indirectamente, en mayor o en menor medida, deben acudir a la justicia de la Seguridad Social en busca de una respuesta, en la medida en que, como ya en su momento mencioné, hoy por hoy la realidad en la cual nos encontramos hizo en su momento y ahora hace que la organización por parte del Estado en materia de prestaciones de la seguridad social en muchos aspectos haya quedado paralizada. Hay un montón de casos, algunos de ellos a modo de material también se los estoy enviando por correo. Desde que comenzó la feria hasta la fecha de ahora ha habido un montón de casos que han llegado a la justicia de la seguridad social, que han puesto en evidencia, sobre todo ANSES, que si bien se lo terminó reconociendo como servicio esencial, si bien hubo, por ejemplo, una presentación en Salta solicitando justamente, ¿sí? la doctora Toyos, una colega, solicitando justamente que se declarara ANSES como servicio esencial, lo cierto es que durante mucho tiempo el trabajo de ANSES fue muy deficitario porque no estaba yendo la gente, porque no se estaban llevando a cabo los trámites pertinentes, porque lo que ya se había iniciado no se continuó con ello, y en muchos casos, y también lo vimos acá en el fuero, en muchos casos hubo trámites que quedaron como en un limbo. Entonces, en esas situaciones, cuando más se le tiene que exigir al Estado, y la única forma de llevar adelante esta problemática en materia de acceso a la justicia respecto de la seguridad social y para proteger y tutelar estos derechos vulnerables, implica de alguna forma insistir y exigir al juez de la seguridad social que tenga en consideración y que contemple estas cuestiones. Yo me anticipo un poco a lo que podría llegar a ser una conclusión al respecto. Por fortuna o no, estoy desde que comenzó la feria como secretario de feria, con lo cual he visto cómo ha ido evolucionando, cómo se ha ido incorporando en el marco del acceso a la justicia y la habilitación de la feria extraordinaria. He ido observando cómo se ha ido ampliando el espectro de casos respecto de los cuales se ha ido haciendo lugar a esas solicitudes, a esos pedidos. Obviamente, si alguno pudiera, eventualmente es lo más probable que alguno surja al finalizar la exposición, algún caso concreto y demás que fuera distinto a lo que yo voy a plantear, es muy probable, puede ser, o sea, la casuística supera cada uno de los magistrados, tienen sus criterios. Existe una tendencia sobre determinadas cuestiones respecto de las cuales se privilegia el acceso a la justicia respecto de otras. Esto no implica negar el acceso, sino que obviamente, y un poco lo dije hace unos minutos, la justicia de la seguridad social, que ya de por sí venía desbordada, venía o sigue siendo un fuero colapsado, se ve en este contexto sumado un montón de casos que en otros supuestos posiblemente no hubieran sido necesarios su intervención, vinculados, como ya les mencioné, con prestaciones de AUH, con prestaciones vinculadas con el IFE, con un montón de retiros transitorios por invalidez que quedaron en un limbo, que ANSES no cumplía con su tarea, que no lo hacían las comisiones médicas. Bueno, toda esta situación provocó que en la feria hubo
o hubiera, mejor dicho, un montón de casos que originalmente en otras ferias no hubieran estado contemplados. Con lo cual, esto derivó en que en una primera etapa de esta feria extraordinaria, los magistrados debieran entonces hacer una suerte de selección entre qué cosas priorizar y qué cosas no, sin perjuicio de lo cual cabe señalar que los juzgados internamente continuaron con su trabajo, ¿sí? Estadísticamente uno puede chequearlo, puede hablar con algunos de los magistrados, tuve oportunidad de presenciar algunos Zooms, donde escuché, por ejemplo, al doctor Fantini, escuché a la doctora Braghini, también tuve conocimiento de la situación de la doctora Zaino y demás. O sea, cada uno de los jueces y magistrados tiene un compromiso y trata de no solo atender a lo que parecería o que se presenta como urgente, que requiere habilitación de feria, sino también a aquellas otras cosas que ya de por sí venían de arrastre en el marco de la organización interna de cada uno de estos juzgados. Voy a ir redondeando para no extenderme mucho más. En suma, ¿sí? Esta jurisdicción protectora de la cual hablamos, que es característica de la seguridad social, va a exigir, va a demandar al juez de alguna forma hacer como un filtro, un embudo, un tamiz respecto de los institutos, de las figuras jurídicas, de las reglas, de los principios rituales y demás, de manera de no desviarse de cuál es el cometido constitucional que tienen los magistrados en este sentido, de proteger estos derechos sensibles y de satisfacerlos en tiempo y forma. ¿Sí? Párrafo aparte, entonces, ya lo mencioné en su momento, junto con una solución justa y equitativa, debería venir de la mano esta noción de plazo razonable que también lo tiene, es un tema que también lo tiene tratado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero bueno, repito, no me quiero ir mucho más de tema. Para ir redondeando antes que me corten y después sí hacer un break, simplemente unas pequeñas palabras respecto de, ahora sí, cuál es el rol puntual del Ministerio Público Fiscal en este marco, ¿sí? Casuística de la seguridad social, pero puntualmente en este contexto en el cual nos encontramos. En pocas palabras, el Ministerio Público Fiscal tiene su cabeza, su estructura, su ordenamiento en el artículo 120 de la Constitución Nacional, y este artículo 120, que en principio, si bien claro, si bien conciso, resulta escueto para un montón de cuestiones, se va a ver complementado entonces con las leyes orgánicas del Ministerio Público Fiscal, 24.946 y 27.148, que en definitiva estos tres instrumentos colocan en cabeza del Ministerio Público la función de promover la actuación de justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad. Y este no es un dato menor. ¿Por qué? Porque por la naturaleza jurídica que posee entonces el Ministerio Público Fiscal, este Ministerio Público Fiscal, obviamente en el marco de todas las funciones complejas en alguna medida que posee, va a representar, por un lado, los intereses del Estado, pero por otro lado también los intereses individuales de cierta categoría de personas, específicamente en lo que refiere a este fuero, personas en situación de vulnerabilidad o menos favorecidas. Y en ese contexto, entonces, es importante el rol del Ministerio Público Fiscal en la medida en que se inserta en el proceso judicial como una parte más. Guarda con esto y es importante. Se inserta en el proceso judicial como una parte más, pero es titular de una pretensión procesal distinta de la que tiene el actor y la que tiene el demandado. ¿Bien? Entonces, el Ministerio Público Fiscal en seguridad social entonces es una parte más del proceso, más allá de que en alguna medida el Poder Judicial no lo ve así, y yendo hasta más profundo, en muchos casos hasta nos ningunee. Lo cierto es que no es así. El Ministerio Público es una parte del proceso, y la finalidad digamos, y la pretensión final que tiene entonces este Ministerio Público Fiscal en el marco de la seguridad social es la defensa de la legalidad y de los intereses
generales de la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que pretende este Ministerio Público Fiscal en lo que hace Seguridad Social? El establecimiento, el alcance, el logro de lo justo, concreto y equitativo, ¿sí? Por lo cual, y ya para ir redondeando, la tramitación de las causas que se hagan de forma demorada va a implicar un disvalor e incluso puede llegar a interpretarse como una denegación de justicia. Por eso, también deben tener en cuenta que, sobre todo en esta época de feria extraordinaria, el Ministerio Público tiene un rol fundamental. Recordando algún Zoom en el cual el doctor Fantini decía que los jueces de la primera instancia de la Seguridad Social son los que están en la trinchera y frente a las presentaciones y demás. Bueno, supongamos que tomamos esa analogía. Lo cierto es que el Ministerio Público Fiscal, en esa analogía, sería ir más allá. ¿Qué significa esto? Nosotros no estamos en la trinchera. El Ministerio Público Fiscal de la Seguridad Social es aquel explorador que es enviado a ver qué pasa más adelante. ¿Por qué? Porque muchas veces, y a esto es a lo que apunto y me interesa que lo tengan presente, muchas veces, frente a supuestos excepcionales, novedosos, no del todo regulados, casuística al máximo, los magistrados, ¿sí?, no saben o no tienen claro o necesitan o requieren, y es el motivo justamente de las vistas, una asesoría por parte del Ministerio Público Fiscal. ¿Qué significa esto? Que en determinados supuestos esta posibilidad que se le da por parte de la justicia al Ministerio Público en el sentido de, yo señor magistrado entiendo que ante esta presentación requiero un examen a la luz de justamente, ¿no?, esta finalidad que tiene un poco el Ministerio Público de garantizar la legalidad del proceso, ¿no?, es decir, que el proceso cumpla con los estándares del debido proceso. Cuando el magistrado nos corre vista, nosotros damos una opinión, ¿sí?, nosotros, Ministerio Público, damos una opinión, dictaminamos, y si bien esa opinión no es vinculante, muchas veces, muchísimas veces, hace las bases o permite al magistrado después terminar de fundar su sentencia, su fallo, lo que fuere. Por eso recalco esta misión y la importancia del rol del Ministerio Público Fiscal en este sentido. Si bien es cierto que hay un montón de temáticas respecto de las cuales los magistrados están obligados a remitir los expedientes en vista al Ministerio Público, existen otros supuestos en los cuales no, que depende justamente de la necesidad y de las particularidades del caso y del interés del magistrado en contar con la opinión del Ministerio Público, y por eso, y ahora sí cerrando, en lo que refiere a la habilitación, el acceso a la justicia mediante la habilitación de feria extraordinaria, no solo ustedes, letrados, deben buscar, deben encaminar sus presentaciones a los fines de convencer al magistrado de la necesidad, de la urgencia y del deber de habilitar la feria, sino que primeramente tienen que hacer esto con el Ministerio Público, ¿sí? Porque el que primero va a ver eso, el que primero va a opinar, va a ser el Ministerio Público Fiscal. Y después veremos, después obviamente de que el magistrado reciba el dictamen, veremos cuál es la decisión que reciba. Pero en este sentido, por eso recalco la importancia del rol del Ministerio Público, de los dictámenes y el valor. Muchos de estos se los voy a estar enviando como material para que ustedes los analicen, los cotejen y vean cuáles han sido muchísimos los criterios variados y temáticas muy novedosas, para ver cómo, no siempre obviamente, pero en muchos supuestos, lo dictaminado por el Ministerio Público después termina siendo ese faro o esa guía o esa referencia que utiliza el magistrado para resolver una cuestión. Bien, como conclusión muy breve y después ya le cedo la palabra a Cecilia para que si quiere haga el break y demás. Me resulta interesante mencionar que en este contexto, obviamente, de feria extraordinaria y de coronavirus, es importante que todos los operadores,
los judiciales, los abogados, el Ministerio Público, hasta podemos sumar a los peritos y obviamente todo el rol que ya mencioné del Estado desde lo administrativo. Cada uno tiene desde su lugar una función más o menos importante, pero todos tenemos que asumir este rol, esta misión con un compromiso social, básicamente en el entendimiento de que las pretensiones, puntualmente lo que hace a este fuero, ¿no? Las pretensiones en materia de seguridad social son o bien de carácter alimentario o bien están vinculadas con cuestiones de salud o ambas, y por tanto son necesarias o se requiere una atención urgente. Entonces, en definitiva, y más allá que después pueda llegar a aparecer alguna pregunta, la justicia de la seguridad social en esta situación de emergencia en la que nos encontramos debe ser un servicio conveniente en tiempo y forma respecto del cual, ojalá suceda, la sociedad esté orgullosa. Así que, bueno, ahora cedo la palabra a Cecilia y eventualmente dispondrán si hacen un break o cómo seguimos. Bueno, muchas gracias. ¿Me escucha? Sí. Bueno, algunos estuvieron con problema de audio, entre ellos yo también estoy conectada por 2 computadoras. Muy clara tu explicación, la verdad que doctor, muchísimas gracias, muy esclarecedor. Acá tenemos algunas preguntas. A mí me gustaría hacer un corte por 10 minutitos, si les parece bien, ya que lo tenemos al doctor acá, y nosotros tenemos la costumbre, doctor Torti, de exprimirnos cuando vienen y nos tomamos estos 10 minutos para ir a la confitería y para ir al baño, porque ahora es época de que no hay muchas filas, y en esos 10 minutos a nuestros socios y no socios se nos ocurren muchas preguntas y el chat se llena de preguntas para hacerles. Perfecto. Mientras tanto, si usted quiere, ahí puede ir leyendo, pero bueno, también le damos un descanso a usted para que se tome algo, se prepara y volvemos, y estamos un rato más para hacerle algunas consultas y a ver qué visión tiene sobre lo que Perfecto. Sí. ¿Parece? Retomamos después y contesto todas las preguntas. Son y 45 y 55 estamos de nuevo porque no tienen mucha fila en ningún lado, ¿sí? Perfecto. Gracias, doctor.
Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchas? ¿Me escuchás, Gaby? Sí. Bueno, genial. Gracias. Preciso saber si está Marcela Fabregui y si está Andrea Tulino, porque tengo dos personas que están registradas con aparatitos de teléfono y les escribí por privado, pero no me han contestado. Uno es un Motorola Macro y otro es un J7. A ver. Motorola One y... Bueno, había un J7. A Galaxy J7. Si me puede escribir al chat para saber quién es. Hola, ¿me escuchan? Estuvieron riéndose con... Me quedó el micrófono abierto. Eso porque por tener dos computadoras y una no la silencié. Y mi hijo cada vez que me ve que salgo de un Zoom está como al acecho. ¿Estás desilenciado, Patricio? Sí, 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 acá estoy. Ah, perfecto. Encima estaba haciendo un chiste. Bueno, perdón. No pasa Silencié nada. una computadora y no silencié. Tenía mensaje. Bueno, perdón. A ver, tenemos preguntas. A ver si hicieron... Yo controlando que no se haga ruido de nadie y se escuchó mi propio micrófono. Yo recién pregunté, vuelvo a preguntar, Andrea Tulino y Fabregui, si están presentes, para quedarme tranquila, que me manden un mensajito, paloma mensajera, señal de humo, algo, porque no... A ver, bueno, una de las oyentes lo que dice es, a ver, ¿por qué no habilitan la feria ya que nuestros clientes son vulnerables, algunos son terminales y otros indigentes? Los juzgados no dan lugar a nada hoy. Esto es lo que dicen el... Bueno, a ver, voy a un par de declaraciones y después sí nos abocamos directamente Dale, perfecto. Respecto de todo lo que se dijo en relación puntualmente al rol del Ministerio Público, dos cuestiones que me parecen sumamente interesantes. En primer lugar, más allá puntualmente de que el Ministerio Público pueda entonces ser considerado como una parte del proceso con una pretensión totalmente distinta a actor y demandado, lo cierto es que tanto actor como demandado eventualmente tienen facultades, si así lo consideren, para solicitar, ¿sí?, que se dé intervención al Ministerio Público. Muchas veces eso se ha planteado, se ha aceptado. Repito, esto va a terminar obviamente a criterio del magistrado. Lo normal es que el magistrado, frente a una petición por alguna de las dos partes, lo hemos tenido por parte de ANSES en algún momento y también lo hemos tenido por parte de los particulares, solicitada la intervención del Ministerio Público en relación a alguna temática específica,
el juez nos corre vista y nosotros dictaminamos al respecto. No tenemos ningún problema, lo hemos hecho un montón de veces. Respecto de esto, que sería el primer paso, el siguiente paso es tener en cuenta que lo dictaminado, el dictamen, es para el juez, ¿sí? Es decir, el que me corre vista a mí es el juez. El juez es el que me dice, señor representante del Ministerio Público, solicito se corre vista sobre tal temática en atención a las particularidades o, en su defecto, en atención a lo solicitado por la parte. Pero el dictamen es para el juez. ¿Qué significa esto? Que en alguna que otra oportunidad hemos tenido que luego sacar un dictamen contestando. Las partes después no puede contestar nuestro dictamen. ¿Se entiende? Lo que nosotros dictaminamos queda para el juez y después el juez evaluará en relación a lo que dictaminamos cómo seguir. Hasta ahí. Fuera de ese supuesto y respecto de lo que establece la 24655 en relación a las dos temáticas específicas respecto de las cuales el Ministerio Público sí o sí tiene la obligación de intervenir, que son competencia y habilitación de instancia, lo demás es optativo, es decir, el magistrado es el que decide si nos corre vista o no, y si bien en la mayoría de los casos sobre cuestiones puntuales y específicas, como ya dije, ¿no? Cuando necesita algún auxilio o alguna opinión específica o puntual sobre algún tema, lo hace. En los demás supuestos, la parte lo puede hacer. Ahora sí, dicho ello, recalco también, orientando un poco las preguntas que seguramente puedan llegar a formularse, que los dictámenes no son vinculantes. Esto significa que nosotros podemos tener criterios constantes sobre ciertas temáticas y los magistrados no opinar de esa manera. Algo, cuando lo desarrollé un poco al comienzo de la exposición, lo dije, cuestiones vinculadas al derecho a la salud que nosotros interpretamos que es de seguridad social, los magistrados consideran que no. Ahí fue la oportunidad que lo cité al doctor Carnota por un caso de PAMI. Nosotros consideramos que sí. Si alguien viene y me plantea una cuestión de una prestación de PAMI que está faltando, yo considero que somos competentes. Otro tipo de cuestiones que también, dato de color, seguramente como abogados previsionalistas les va a interesar, nosotros desde la Fiscalía entendemos que ganancias es una cuestión vinculada a la seguridad social, más allá de que los jueces se lo saquen, por decirlo de alguna manera, y lo manden a contencioso. Nosotros puntualmente tenemos esta idea de que lo principal no es el impuesto, sino lo principal es el carácter de la prestación y la integridad de esa prestación. Es decir, si el impuesto a las ganancias afecta entonces la integralidad, ¿sí?, que nos dice el 14 bis respecto de esa prestación previsional, no tiene lógica que, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con reajustes, con ejecución de sentencias, tramite en seguridad social, pero lo impositivo vaya a contencioso. De todas maneras, repito, estos son criterios, pero me parece que les va a servir un poco a los efectos de orientar un poco las preguntas. Yo, más allá de que obviamente ahora, Cecilia, si me querés leer alguna puntual, entiendo que muchos de los planteos van a estar orientados hacia la habilitación de la feria extraordinaria. Sí. En ese sentido... No te equivocas, no te equivocas. En ese sentido, por eso muchas de las cosas, si me siguieron en toda la exposición, van a saber que yo les tiré muchas pautas. Primera pauta, no es vinculante lo que nosotros decimos. Segunda pauta, muchos de los casos que llegaron a la justicia, y repito, por suerte o no, yo los viví todos porque estoy desde el primer día en la cuarentena, muchos de los casos son casos que trascienden lo previsional, con lo cual muchos supuestos hicieron que la justicia en sí, que ya entre una cosa y la otra, ¿no? Ayer, por ejemplo, en el Zoom, la doctora Braghini decía que con el tema de la cuarentena y demás no estaba yendo a tribunales. Bueno, en ese contexto, en donde por algún motivo los magistrados no pueden ir, por otro motivo, y esto también lo señalaba el doctor Fantini, el Foro de la Seguridad Social en el último periodo tuvo una reestructuración en el sentido de que hubo un montón de cambios de piezas. Todo ese mecanismo requiere aceitarse. Y si vos encima a ese mecanismo que requiere aceitarse, que no tiene los implementos, sobre todo lo que hace al Lexien, que no funciona plenamente, el trabajo remoto y demás, le sumás esta problemática y encima
le sumás, y esto totalmente fuera de lo judicial, que ANSES no está operativo, o está lo mínimo indispensable, obviamente el fuero colapsa. Entonces, ¿qué es lo que primero pasó? Y acá un poco, por ahí voy a hacer como una línea del tiempo y voy a ir respondiendo a varias de las cuestiones. Originalmente, en las primeras presentaciones, todo aquello que no tenía un carácter netamente prestacional se descartó. ¿Sí? La realidad es esa. Tuvimos en unos primeros planteos vinculados, por ejemplo, a la 27541 y la movilidad y demás, y la vía del amparo y demás. En ese contexto, en un primer pantallazo, viendo por otro lado que había retiros por invalidez que estaban en un limbo que nadie los resolvía, haberes mínimos que ni siquiera se alcanzaban a cobrar, cautelares que se habían decretado antes de la pandemia y que con posterioridad a la pandemia no se estaban cumpliendo, la justicia empezó a darle como prioridad a eso. Por eso es que muchos de los planteos que seguramente van a estar haciendo los letrados, y que obviamente están justificados, pasaron en alguna medida como a relegarse un poco, ¿no? Lamentablemente fue así. En un contexto normal esto no lo estaríamos viviendo. Pero la realidad es esa, es decir, se tuvo que priorizar cuestiones que desde otro momento o en otras circunstancias eran casi impensadas. Hoy por hoy tener amparos por mujeres que solicitan cobrar ahuache porque ANSES no se las paga, porque hay un decreto que dice que si ella o la pareja tiene deudas con AFIP, no puede cobrar la ahuache. Entonces, hay todo un contexto y un montón de planteos que antes no estaban comprendidos. Y que la realidad es que, de alguna forma, acá hablo un poco más institucional desde el Ministerio Público, se fue estableciendo como una tarea escalonada. Entonces, primero se le dio prioridad a lo prestacional. Entonces, dijimos, vamos a darle a aquel que no tiene nada, es decir, aquel que no tiene el beneficio, que no accedió, que no tuvo turno para poder ir, todo ese tipo de cuestiones se le dio prioridad. Después, obviamente, se dio la realidad que uno en algún momento esperaba, pero no deseaba, que es que la feria extraordinaria siga prolongándose. Es decir, originalmente uno tenía la expectativa de que en el corto, mediano plazo se terminara. La realidad es que no se sabe cuándo vamos a volver, con lo cual la posibilidad de ir habilitando más casos, o sea, ampliando los criterios de habilitación extraordinaria, van, ¿sí?, siendo ampliados. Obviamente, acá entramos en una casuística en donde nosotros desde la Fiscalía también hemos tenido algunas discrepancias en relación a los criterios seguidos luego por los magistrados. Pero hago esta salvedad. Entiendo, no estoy diciendo que se justifique, pero sí entiendo la realidad de los juzgados por la cual ciertas presentaciones vinculadas con la habilitación de feria extraordinaria, sobre todo, y justo ahí estaba leyendo, con cuestiones mucho más avanzadas, por ejemplo, intentar embargar, llevar adelante o continuar una ejecución, lograr el cobro de honorarios, en una primera instancia tenía una cierta lógica su rechazo. A medida, obviamente, que se va prolongando la feria, uno tendería a pensar de que no. De hecho, nosotros, institucionalmente hablando, en un principio, ciertas cuestiones como las que mencioné, las rechazamos, consideramos en el dictamen que no era, haciendo este balance, ¿no? Si yo tengo por un lado alguien que me está pidiendo la prestación mínima porque no tiene para comer, y por otro lado vengo y alguien que me está pidiendo la ejecución o que me está pidiendo por amparo que se analice la movilidad y demás, esto no significa no darles el acceso a la justicia, sino decirles, en este momento no. Repito, obviamente esto se va a ir ampliando y en ese sentido nosotros hemos ampliado un montón de criterios y hoy por hoy hay una tendencia hacia habilitar mucho más de lo que era al comienzo. Lo que sí hemos notado desde el Ministerio Público en relación a los juzgados es que muchas veces los juzgados, generalizo, porque no voy a puntualizar obviamente, pero consideran que aquellos supuestos en los cuales fácticamente el juzgado no tuviera las herramientas para, no habilita la feria. ¿Se entiende? Es decir,
Cuando la situación puntual, por algún motivo, supera la posibilidad de que el juzgado pueda llevar adelante efectivamente lo solicitado, muchas veces el juzgado no le da la prioridad necesaria. Esto no significa que no la tenga. Lamentablemente es un criterio que he notado, esto se ha visto, sobre todo en muchos casos en los cuales uno haciendo ahora con esto del SINOPE, ¿no?, que les planteaba que estamos utilizando, haciendo un seguimiento de todo el expediente en Lexien, ve que por ahí desde que empezó la feria hasta ahora han habido 4 o 5 pedidos de habilitación de feria. Esto me remite un poco a la conclusión que yo al finalizar un poco les planteaba, ¿no? Es un compromiso que nos tenemos que llevar adelante todos. Es decir, por parte del Ministerio Público dar lo mejor de sí, lo mismo los judiciales, y en el caso de ustedes, de los letrados, también un compromiso en un doble sentido. Fundamentalmente, sé que a veces no es tan sencillo, hoy por hoy, de un día para el otro, por decirlo de alguna manera, hay que implementar un montón de herramientas informáticas que antes no estaban, digamos, incorporadas en el normal funcionamiento. Ahora, sí, la realidad es esa, pero en la medida en que todo esto se vaya incorporando, también nos facilita mucho la tarea, tanto al Ministerio Público como a los justiciables. A ver, también los escuché a varios magistrados hablar de este tema. Esta situación, sobre todo respecto de los expedientes más viejos, no lo iniciado ahora en carácter urgente, que en principio tiene que estar todo digitalizado sí o sí, pero lo anterior, se presenta este problema en donde, bueno, ¿qué hacemos cuando el 3/4 del expediente es todo papel y yo no tengo acceso, por ejemplo, a la demanda? No sé cuál es la situación, no tengo acceso a determinada documentación, o sea, hay un montón de factores que vienen de arrastre del expediente papel que hace muy difícil después llevar adelante o lograr el cometido. Entonces, por un lado, en lo que refiere obviamente a los letrados que me están mirando ahora, los invito a tratar de hacer lo mejor posible en ese sentido. También los invito, y es una tarea que muchas veces a nosotros nos favorece, hablo exclusivamente del Ministerio Público, pero seguramente también a los justiciables, las presentaciones que hagan, que sean presentaciones autosuficientes, es decir, que la presentación por la cual me solicita lo que sea, supongamos que estamos hablando ahora, ¿no?, la habilitación de feria, sea autosuficiente, que a mí no me requiera tener que revisar todo el expediente para saber de qué se trata, es decir, que la propia presentación por la cual se solicita la habilitación de feria quede claro cuál es la necesidad, cuál es la urgencia, por qué no se puede postergar, a qué se refiere, qué es lo que requiere, a eso me refiero. Todo esto, de alguna forma, va a colaborar a que esto sea más eficiente, se pueda dar respuesta más rápida. Eso por un lado. Después, ahí también, obviamente, en relación a la no habilitación, me remito a palabras que en algún momento también dijo el doctor Fantini. No hay ningún impedimento para que, si presentaron la semana pasada una habilitación y se les dijo que no la vuelvan a presentar y eventualmente se les va a decir que sí. Es la realidad. Esto es casuística en el sentido de que cada juzgado va a tener su criterio y su organización interna a los fines de ver qué hace en cada uno de esos casos. Pero en principio, ustedes, letrados, pueden hacer las presentaciones que consideren a los fines de que eventualmente se levante la feria. Cuestiones puntuales respecto de embargo, ejecución y honorarios. En una primera etapa, sí, es cierto, estuvo sumamente restringido. La realidad es que, repito, se priorizó otras cosas. Hoy por hoy eso estaría mucho más avanzado y se le está dando tratamiento. Pero, y esto creo que es algo que también lo mencioné en su momento, la posibilidad de habilitar la feria implica también por parte de ustedes demostrar fehacientemente por qué, ¿sí? ¿Por qué la urgencia? ¿Por qué la necesidad? Uno me va a decir, bueno, a ver, son nuestros honorarios, tienen carácter alimentario. Sí, obviamente, eso uno lo da por hecho, lo da por superado. Lo que sí se requiere es demostrar justamente esta urgencia, pero por otro lado, demostrar de alguna forma la simplicidad del paso que sigue. ¿Qué quiero decir esto? Decirle, señor juez, después nos correrán vista a nosotros, pero digo, señor juez, usted lo único que tiene que hacer es esto ya está cocinado,
O sea, no hay mucho más para hacer. Ese es el convencimiento que tienen que generar. Cuando este convencimiento no nos llega a nosotros, Ministerio Público, y tampoco le llega al magistrado, ¿sí? No significa que no se va a resolver, sino que va a decir, bueno, en este momento no, porque mi prioridad es esta. Entonces, ahí es donde entra a estudiarse y a analizarse las herramientas y la estrategia que ustedes, letrados, tendrán que utilizar para demostrar y acreditar, repito, en una presentación autosuficiente, que esto tiene que habilitarse. ¿Sí? Si querés, esto a modo general, ¿no? Como que respondí general, como un globo. Si querés leerme algo puntual o algo específico. Estaba en eso. Bueno, ahí me respondieron. Bueno, eso era una de las preguntas que me habían hecho antes. Lo que vos decías al principio, yo quería acotar, esto que cuando comentabas del tema de los juzgados, es un poco lo que nos vino a decir la última resolución de Cámara también, la 27, donde nos recuerda toda esta cuestión que tienen los juzgados y las cámaras, ¿no? Que todo el reemplazo que tienen, los de los jueces, los de los conjueces con los secretarios. Nosotros ayer tuvimos un café previsional y estábamos con todo el tema de ANSES y no lo pudimos recordar, así que estuvo bueno que vos también lo pudieras decir, porque es cierto también, es una conjugación de un montón de cosas que se dan en este momento en el Foro de la Seguridad Social. Bueno, tenemos una colega que dice que hoy le dieron traslado de una impugnación de una liquidación. La señora había cobrado la sentencia en forma parcial, tiene más de 82 años, pero dicen que tiene validez luego que termine la feria. La pregunta es si pido giro al ministerio al contestar, por si no me quieren habilitar la feria. Bien, Para contestarle ahora, dice. Seguramente esto se lo resolvió Fantini, porque Fantini está resolviendo así, ¿no? a ver, hay una realidad, o sea, que es un poco lo que decía hace unos momentos. Ustedes pueden pedir, ustedes, letrados, obviamente, pueden pedir la habilitación de feria cuando lo consideren. Sugiero, obviamente, en los términos en los cuales lo planteé. Y si quieren, obviamente, agregar este supuesto en relación a solicitar la intervención del Ministerio Público, tranquilamente lo pueden hacer. Seguramente, hasta ahora, nos van a correr vista. En principio, no me acuerdo si lo dije, lo digo ahora, en principio, respecto de todas las habilitaciones de feria nos corren vista. ¿Qué es lo que puede suceder? Que muchas veces los juzgados han visto que el pedido de feria sobre tal tema, la Fiscalía dijo esto, al otro dijo esto. Cuando se repite el criterio, directamente no nos corren vista y nos dicen, teniendo en cuenta que frente a este supuesto el criterio de la Fiscalía es tal, salen con ese criterio. ¿Sí? Pero o sea, es más algo que ya está convenido, lo hicimos en su momento con el doctor Fantini, la doctora Bertolini en su momento en el 7 también me dijo, mirá, tengo esto para mandarte, es igual a todos los que te mandé así y ya dijiste esto. Podés citar un dictamen nuestro donde ya dijimos esto, remitirse a eso y avanzar. De esa manera también respondemos a la agilidad, a la celeridad y demás. Respecto de la pregunta y del caso concreto, repito, esa presentación a los fines de habilitar la feria y salir de la normal circulación tiene que generar un convencimiento, en primera instancia del ministerio, para que el ministerio opte por un dictamen favorable y después eso mismo también en el juzgado. Esa sería un poco la mecánica. ¿Es viable? Sí, es viable. Obviamente no puedo asegurar el resultado, pero es viable, sí. Bueno, a ver, otra colega pregunta, entonces, esto debe ser a colación de algo de lo que mencionaste, entonces las demandas por ganancias van contra ANSES y o AFIP. Sobre ese tema, bien, nosotros entendemos que, dos cuestiones, nosotros entendemos que, ya lo dije, ganancias es cuestión de seguridad social, sin perjuicio de lo cual, todos los juzgados, hasta ahora no he logrado convencer a ninguno, todos los juzgados entienden que es contencioso. Dos cuestiones al respecto. Sí, resaltar que han habido algunas presentaciones por vía de amparo. Yo no soy muy ameno de decir que el amparo en este caso procedería, sobre todo, y de hecho lo tenemos en algún dictamen explicado, sobre todo por el hecho de que si ya la Corte aceptó una acción declarativa por ganancias, daría a entender que la Corte
entiende o considera que la vía idónea es esa acción declarativa. Con lo cual, descarten ganancias por amparo. Sí, por acción declarativa, que debería prosperar, y teniendo en cuenta que hasta ahora el criterio de los jueces es no tomarlo como acción directa de ganancias en seguridad social, ir a contencioso. Sí, lo que sí sucede es que en todos los juicios ya avanzados en etapa de ejecución, cuando se discute ganancias, ahí sí se entiende, básicamente por el principio, acá uso un latinajo, pero muy común, por el principio perpetuatio jurisdictionis. Si el juez entendió desde principio a fin en la causa, parecería que es el más capacitado, preparado y que conoce más el tema para decir si esa causa, si en ese caso corresponde o no el pago de ganancias y demás. Espero que le haya respondido. Me parece que está muy claro. Otra consulta dice, por las ejecuciones no nos habilitarán, porque es un derecho incumplido por ANSES y hay gente que ya no puede esperar. Bueno, yo no la entiendo muy bien la pregunta. Quizás usted. A ver, interpreto que esto tiene que ver en este sentido. Tema de un juicio que ya está terminado, está en etapa de ejecución, y el planteo es si en esa etapa uno puede pedir la habilitación. Perfecto. Hemos tenido casos en los cuales, repito, demostrado fehacientemente que hay que iniciar la ejecución. A ver, no quiero sonar drástico, pero en casos de, por ejemplo, pacientes terminales, y la realidad, paciente terminal de 90 y tantos años, ¿qué voy a hacer? ¿Lo voy a demorar? Habilitar la feria y darle tratamiento y Dios quiera que pueda llevar adelante la ejecución. Ese es un contexto. Ahora, ha pasado que en esa misma situación de una ejecución se presentan y solicitan el levantamiento de feria para seguir adelante la ejecución, argumentando urgencia, y la propia magistrada en el proveído que nos manda sobre vista dice cuál es la urgencia si resulta fehacientemente comprobado en el expediente que el actor falleció. Entonces, por eso hablo de un compromiso de todos. Claro. ¿Sí? Yo puedo darle prioridad y opinar en relación a la habilitación de una feria, incluso en una ejecución o en horario, lo que sea, cuando a mí me dan las herramientas para entender que es urgente, es necesario, tiene que ser ahora y tiene que dársele para adelante. Cuando los otros supuestos no son así, y bueno, sé que todos ustedes como letrados tienen la necesidad de que sus expedientes avancen, pero repito, si no se puede dar tratamiento a todo, habrá que discriminar. Y esta discriminación, en alguna medida, entiendo que es una discriminación racional y fundada. Es decir, vamos a darle prioridad al que no tiene nada, y, volviendo al caso de la pregunta de la ejecución, aquel que está por una ejecución, bueno, acreditame o argumentame por qué sí o sí tenés que hacer la ejecución ahora. ¿Me explico? No digo que no sea viable, digo que depende de la casuística, depende de la generación del convencimiento, tanto en el Ministerio Público como en el magistrado. Sí. Bien. Bueno, acá la doctora Mariela Dini dice que la resolución de Cámara, la 22-2020, dispuso ampliar las materias a ser consideradas tanto por el juez de feria como por los jueces naturales durante el aislamiento obligatorio. Me parece que esto es más en respuesta a... ¿no? Sí, en realidad esto es una consecuencia de lo que veníamos hablando, es decir, un carácter restrictivo, originario, en una feria extraordinaria respecto de la cual no se sabía qué iba a pasar, todos especulábamos y seguimos especulando con que se termine pronto, que ya estamos agotados de la cuarentena, pero lo cierto es que a medida que se va extendiendo, también tiene una lógica, y en alguna medida, con mucha sabiduría, la Cámara fue ampliando el abanico de temas a tratar. Que en alguna medida, una de las últimas resoluciones, no quiero mentir ahora con el número, y también siguiendo un poco la lógica de lo que dice la última acordada de la Corte, la 1820, plantea un poco, o sea, sumamente discrecional, por eso digo, ¿no? No hay una regla estricta que diga esto hay que habilitarlo y esto no. Entonces, es la misión del letrado lograr que algo que por ahí originalmente no está contemplado en las acordadas o en las resoluciones, pueda conmover al magistrado para decir, es verdad, esto no estaba acá, no era un caso de los que yo tendría que habilitar, pero entiendo que la situación puntual y fáctica a mí me obliga a hacerlo. Tengo la convicción de que para que esto se ajuste a derecho, tengo que habilitar la feria.
Bien, no sé si algo más queda Perfecto. por ahí, léeme. Bueno, acá cuenta una colega que a ella no le habilitaron la feria por el pago de honorarios y dice que lo acreditó bien. Otra colega dice, no, Sí, a juzgado ver, 7. hago una salvedad. Yo no me acuerdo ahora si en el material que les estoy pasando han habido algún fallo y algún dictamen puntualmente sobre el tema de honorarios. Nosotros originalmente, lo que hace honorarios, es verdad, teníamos un carácter restrictivo, pero lo fuimos ampliando y hemos tenido algunos casos donde dijimos que sí. No hace mucho, menos de una semana, tuvimos un caso puntual donde la letrada argumentaba que había estado con temas de salud, que no podía obviamente trabajar en esos términos, que estaba con gastos extraordinarios y más, y que estaba todo listo como para que solo se haga la transferencia de los honorarios. A ver, por eso digo, ¿no? Además de la situación casuística, también es importante que se dé esta situación en la cual, por ejemplo, los honorarios estén listos. No es lo mismo cuando se pretende, por ejemplo, la determinación o la liquidación de honorarios. Ahí creo que el criterio de los juzgados es más reacio y no sé si hay algún juzgado que haya hecho lugar a esta cuestión de habilitación de feria para el pago de honorarios. Es un caso que si bien, ¿no? Es como una paradoja, porque en algunos supuestos sí se considera que hay razón fundada para habilitar la feria, pero en otros, que en definitiva es lo mismo, porque el haber previsional tiene el mismo carácter alimentario que los honorarios, lo cierto es que, por eso digo, no es un poco discrecional y yo calculo, es una impresión mía, con el tiempo esto se va a ir ampliando un poco. Pero repito, me parece que para que lo que hace honorarios esté en condiciones de habilitar feria, va a ser necesario que esté todo en condiciones para que lo único que tenga que hacer es, bueno, acá está la plata, visto, te la mando. No más que eso. Me parece que hay como Claro. mucha limitación. En algún momento, como dato de color, también con algunos de los magistrados que estábamos en la época de feria y tuvimos muchas complicaciones y bueno, se incorporó mucho el WhatsApp para ver cómo seguimos adelante y cómo destrabamos esto y qué hacemos con esto y demás. Se notó que hay un montón de dificultades en ese sentido, en lo que implica no avanzar en sí en el expediente, sino todo lo que tenga que ver con disposición de dinero. No es tan sencillo. No me quiero meter mucho en el tema porque son cuestiones propias de los juzgados y del Poder Judicial y cómo trabaja, pero me parece que hay mucha dificultad por ese lado. Sí, Eh, sí, bien, sí, las dudas vienen siempre por el tema de ejecución. Y también algo que, para colaborarle, algo que también han dicho, ya lo ha dicho Braguín y también Fantini en algún momento, es que también tengamos en cuenta en qué momento es que lo hubiesen rechazado in limine. O sea, cuando, si bien le pudieron haber rechazado al principio de la cuarentena o al mes de la cuarentena, quizás ahora por ahí ya pueden volver a pedirlo porque no pasaría nada si lo volviésemos a pedir, ¿o no? no, claro, sí, eso se puede volver a hacer. Lo que sí, a ver, sí también en ese sentido he notado que normalmente los proveídos del juzgado con posterioridad a estas presentaciones tienden a un rechazo mecánico en la medida en que no haya nada diferente de la presentación anterior. Y acá sí me parece, a ver, no siempre van a tener ustedes, letrados, situaciones diferentes, no sé, de 10 días para atrás, ¿no? Por ahí no cambia alguna circunstancia, pero la realidad es que muchas veces el juzgado simplemente lo rechaza por esta situación, ¿no? Hoy pidieron blanco y a la semana que viene la misma presentación en blanco, entonces el juzgado dice, mira, no me cambió nada, la situación es lo mismo, los argumentos, todos igual, considero que todavía no te la voy a habilitar. Por eso también esto de, bueno, cómo generar ese convencimiento y cómo ver que hay un cambio. O sea, un cambio que puede ser un cambio fáctico, ¿sí? Como un cambio que puede ser normativo, es decir, no sé, una nueva resolución de la Cámara, algo que dijo ahora la Corte que me sirve de lo que dice la acordada 18. O sea, tienen que buscar algo de eso para que la presentación no sea idéntica una a la otra, que no sea una sucesión infinita de presentaciones iguales, porque repito, a ver, eso no me genera ningún cambio. O sea,
está bien, parecería, en definitiva, que esto también lo charlamos en su momento, parecería que por parte del letrado está esta mecánica de, bueno, tiro hasta que alguna me la prueben, ¿no? Y tampoco es esa la idea. No es habilitar una feria por repetición de presentaciones, es habilitar la feria porque el juez, obviamente nosotros desde el lado del Ministerio Público también, ¿no? Pero digamos, el juez, que es el que toma la decisión, esté convencido de que hay razones para. Es eso. Por eso digo, ¿no? ¿Pueden hacer las presentaciones que quieran? Sí. Pero si van a hacer siempre la misma presentación, sin ningún cambio ni fundamento, ni ningún tipo de enriquecimiento, y lo más probable es que, salvo que haya un buen cambio normativo, que no sé, lleguemos ahora a esta finalización de la prórroga de la cuarentena y digan, bueno, a partir de ahora se acepta todo o se levanta la feria, lo cierto es que mientras no haya ningún tipo de cambio a este nivel, las presentaciones tienen que tener algo de una vueltita de tuerca para conmover al magistrado. Le hago la última consulta y ya cerramos, que me parece interesante esta última consulta de una colega. Ella nos comenta que en un caso que pidió una ejecución de sentencia que se encuentra firme, el juzgado, a su entender, consideró erróneamente el plazo que dio la ANSES para su cumplimiento y resuelve que se deja para después de concluida la feria. La colega lo que consulta es si ellos podrían pedir la habilitación de la feria planteando en el escrito la revocatoria. Ahora. Sí, a ver, además de lo que vos estás comentándome, lo estoy leyendo acá. Sí. La revocatoria en relación a ese proveído del magistrado, no respecto a habilitación de feria, intuyo que es así. Si fuera así, obviamente se puede plantear y habrá que hacer un análisis más de fondo respecto de qué fue puntualmente lo que pasó y eventualmente si procedería esa revocatoria, para lo cual obviamente, ¿sí? De más está decirlo, pero lo repito, tendrá que estar bien fundada y argumentada por qué debería revocarse esto, y después sí, pedir la habilitación, que también, por otro carril, tendrá que ser analizada. Nosotros en ese sentido, repito, a ver, seguramente si se plantea esto, se nos corre a vista. Yo no puedo ahora aventurarme a decir cuál sería el resultado, obviamente porque tengo que ver la causa en sí, pero sí es cierto que nada impide que se haga esa presentación y tampoco nada impide que una resolución que en algún momento fue encaminada por acá, revista, sale medio cortado, ¿no? replanteada, pueda ser encaminada hacia el otro lado. Con lo cual, en ese caso concreto, digamos, bien planteado, analizado y demás, podría siempre en potencial, tener una acogida favorable. Con eso... Está bien. Sí. Una colega es que en un expediente de pensión en el que la ANSES había interpuesto recurso extraordinario contra la sentencia de Cámara a favor de la viuda, hoy le notificaron la concesión del recurso extraordinario. Lo más raro, además del REX que le conceden en una causa de otorgamiento de beneficios, es que las partes no pidieron la habilitación de la feria y la Sala 3 resolvió, aparentemente, según lo que dice la colega, de motus propio. Sí, bueno, acá obviamente, a ver, es un caso muy de laboratorio. Entiendo, así por tu relato y también lo que estoy leyendo, sí, parecería no ser de lo más común esta situación, y menos en este contexto en el cual nos encontramos. Habrá que analizar, obviamente, en qué términos se dio, así por ahí hablar un poco... repito, ¿no? Sin tener todos los parámetros resulta difícil, pero bueno, habrá que esperar entonces qué es lo que sucede en este sentido. Realmente me resulta raro. De todas maneras, uno podría llegar a pensar, obviamente ustedes ya como especialistas tendrán más herramientas en ese sentido, pero bueno, se podrá hacer con esta situación, probar con algún incidente a los efectos de que se continúe o que se pida medida cautelar o algún mecanismo que consideren propicio a los efectos de que se encuentre garantizado el acceso a ese beneficio, sin perjuicio de lo cual siga en discusión eventualmente en este recurso extraordinario, conforme lo que dice ahí, ¿no? Digamos, entiendo, hipotéticamente hablando, ¿no?, que un planteo a los efectos de lograr
siempre y cuando hablemos de este beneficio de pensión que hubiera tenido acogida favorable en primera y segunda instancia, la viuda eventualmente podría solicitar entonces que con estas dos instancias a favor, posiblemente como una medida cautelar, se les siga o se les otorgue este beneficio. Después veremos qué pasa con el REX, que la verdad que si prospera anda a saber cuándo pueda llegar a resolverse. Tal cual, la verdad que sí. Bueno, doctor, la verdad que le agradezco muchísimo. Aprovecho de decirle a los participantes que les voy a hacer llegar toda la documentación que nos hizo llegar el doctor, un montón de jurisprudencia, muchísima nos hizo llegar, así que mi agradecimiento en nombre de todos ustedes que están silenciados. Así que Pero muchas gracias. lo último, ahí para cerrar, ya te dejo despedir todo, Sí, pero sí, ahí, sí. en base a lo que dice Silvana Iglesias del caso puntual, sí, hago una aclaración en este sentido. Últimamente he notado que todo lo que tenga que ver con moratoria está todo trabadísimo, incumplido, en un limbo, con lo cual sí, eventualmente, si esto transitara por la Fiscalía, sí hay una tendencia respecto al Ministerio Público de garantizar el acceso a estos beneficios y que después eventualmente la discusión de fondo se vea más adelante. Ahí sí le cierro Ajá. todo en ese caso puntual. Ahora sí, te dejo terminar. No, muy, muy claro, la verdad que muy interesante y enriquecedora la charla de hoy, honestamente. Le agradezco muchísimo, muchísimas gracias por la información. Ya les voy a hacer llegar por mail toda esta documentación. Eh, Recuerden inscribirse para las jornadas de la semana próxima. Hoy no les pude pasar la publicidad porque se me trabó la computadora, por eso tuve problema con el Zoom, me tuve que conectar a otra computadora en el medio porque no quería... Yo grabo estos Zooms para que aquellos que puedan descolgarse o les pase algo después puedan verlo, así que me puse nerviosa porque no me gusta que salga algo mal. Recuerden, miércoles próximo, taller de ejecución de sentencias. Jueves próximos, cajas con el doctor Elías. El 25 tenemos con doctor García Rapp y el 22 y 23 de junio vamos a tener el taller de iniciaciones con la doctora Nulio y la doctora Gabriela Fernández, y también allí van a dar instructivos sobre iniciación virtual actual, sobre las cuestiones que tenemos ahora con las nuevas circulares. Y el 6 de julio, una charla sobre derechos humanos y adultos mayores con el doctor Zaffaroni. Así que bueno, quedan todos invitados. Usted también, doctor Torti, si desea participar, le voy a hacer llegar la invitación. Perfecto, sí, sí. Un placer enorme tenerlo acá el doctor Zaffaroni. Así que bueno, después les voy a hacer llegar todos los flyers de las publicidades. Creo que no me olvido nada. Y bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Hay miles de agradecimientos acá hacia usted. Muchas La gracias. verdad Sí, que sí, sí, agradezco una exposición súper interesante desde el punto de vista del fiscal, la verdad que hiper agradecida en nombre mío y de la DAP. Y ahí está, Mónica, ¿vos querés saludarlo al doctor Torti? Está la presidenta. Te silencié, Mónica. Ahí está, disculpen. Bueno, les agradezco a todos, especialmente al doctor Torti por la exposición de hoy. Le agradezco fundamentalmente que haya tocado temas procesales dentro del derecho previsional y de la seguridad social, y también todo el tema del acceso a la justicia, que lo vamos a seguir trabajando en esta asociación. Estamos muy interesados en cumplir con la manda que nos dan nuestros clientes de poder hacer valer sus derechos. Y también por hacer mención a las convenciones internacionales y a la doctrina de la Corte Interamericana. Ya está invitado para el 6, que vamos a contar con el ministro de la Corte, el doctor Zaffaroni, que bien nos puede hablar de todos estos temas. Así que vamos a seguir con estos Zoom por ahora. Y bueno, le reitero nuevamente el agradecimiento por estar acá presente y a todos los colegas que están participando de esta jornada. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos. Los saludo.
Chao. Chao.